pues cuando se nos presentan circunstancias favorables, el pensamiento positivo nos ayuda a creer que nos las merecemos. De ahí la costumbre tan extendida de atribuir nuestros éxitos a la propia competencia y nuestros fracasos a la mala suerte, o de pensar que nuestros contrincantes triunfan por suerte y pierden por su ineptitud. De esta forma, cuando le aumentan el sueldo, el empleado optimista se lo explica diciéndose: la verdad es que no me sorprende, me lo merezco. Soy trabajador, creativo y eficaz. Lo opuesto sería: he tenido suerte, dudo que esto me vuelva a ocurrir. La explicación del enamorado correspondido, que se dice: comprendo que esté colada por mí porque aporto mucho a la relación, es más positiva que la del que interpreta su dicha amorosa recurriendo a menudo golpe de suerte. No es fácil encontrar personas que después de conseguir una meta importante o tener un éxito, se pregunten: Dios mío, ¿qué habré hecho yo para merecer esto? Verbalizar interiormente explicaciones ventajosas y encontrar algún aspecto positivo en los contratiempos nos ayuda a minimizar su impacto y nos protege de la autocrítica despiadada y del desánimo. Por eso, si aceptamos la responsabilidad de nuestros fallos y tropiezos, siempre conviene considerar que nos sirvieron de aprendizaje o incluso tener presente que no hay mal que por bien no venga. Además de explicaciones, también utilizamos la comparación para evaluar y poner en un contexto más favorable o llevadero las cosas que nos pasan. Si contrastamos una mala situación actual con una experiencia pasada similar que conseguimos superar, nos sentiremos menos desalentados que si recurrimos a recuerdos de problemas que no pudimos arreglar y los añadimos a la decepción presente. Además, compararnos con nuestros semejantes, siendo conscientes de nuestras ventajas, también nos ayuda a soportar la adversidad. Y cuando nos azotan desastres naturales, si cotejamos nuestras penosas circunstancias con las de otros que resultaron más perjudicados, compensaremos nuestro disgusto. Expresiones como miro a mi alrededor y reconozco que por lo menos no soy el único, ayudan a soportar calamidades inesperadas. En grupos de mujeres con cáncer de mama que participan cada semana en grupos de autoayuda, las pacientes que han perdido un pecho se sienten reconfortadas al compararse con las compañeras que han sufrido una mastectomía bilateral. Y estas mujeres, a su vez, se reconfortan al contrastar su situación con aquellas cuyo tumor se ha extendido a otras partes del cuerpo. Del mismo modo, numerosos estudios demuestran que grupos socialmente marginados, como las minorías inmigrantes, mantienen un alto nivel subjetivo de satisfacción con la vida porque tienden a compararse con los miembros de su misma comunidad de inmigrantes, aún más desafortunados. Nuestra habilidad para explicarnos lo que nos ocurre y hacer comparaciones favorables con el fin de proteger nuestro equilibrio emocional y nuestra autoestima es sin duda impresionante. En realidad, es una estrategia de gran utilidad en momentos difíciles que nos hacen vulnerables. Nos ayuda a neutralizar y superar una amenaza devastadora para nuestro yo con una explicación reconfortante o una comparación persuasiva. En el fondo, esta habilidad se apoya en la capacidad de los seres humanos para interpretar la realidad a través del filtro de la subjetividad. A mi entender, la subjetividad es una de las cualidades más genuinamente humanas. Como apunta el aforismo de Friedrich Nietzsche, las personas interpretamos el mundo a través de nuestros deseos. Donde quiera que ponemos los ojos, siempre vemos las cosas desde nuestro punto de vista, coincidía el escritor londinense Ashley Freeman. El factor subjetividad se acepta también en el campo de las ciencias,
sobre todo desde que el físico alemán Albert Einstein formuló la teoría especial de la relatividad hace poco más de un siglo. Esta teoría transformó conceptos que se consideraban absolutos, como los del tiempo y el espacio, en fenómenos relativos, dependientes del punto de mira o lugar concreto donde se situara el observador. En definitiva, la demostrada propensión a optar automáticamente por explicaciones y comparaciones ventajosas, por ilusorias que a veces sean, tiene como misión preservar nuestro equilibrio vital y salvaguardar nuestra autoestima en circunstancias adversas. Estos mecanismos de defensa no suelen ser maniobras premeditadas, sino que se elaboran dentro de ese sector de la mente de bordes porosos que constituye nuestro inconsciente y se expresan con preferencia en nuestro lenguaje privado. Y es que ante las más duras amenazas, sin una dosis de razonamientos subjetivos consoladores, la vida sería insufrible. Veamos a continuación cómo las instrucciones dirigidas a uno mismo juegan un papel esencial en las cosas que aprendemos y guardamos en la memoria, así como en la gestión de nuestro día a día, en las decisiones que tomamos y en la superación de los retos que nos ponen a prueba. 8. Hablarnos para gestionar la vida. La evidencia es indiscutible. Las conversaciones contigo mismo influyen directamente en tu competencia para alcanzar lo que te propones. Anónimo. Los seres humanos disponemos de un departamento ejecutivo, localizado en las neuronas de los lóbulos frontales del cerebro, que se encarga de sopesar y programar nuestras decisiones con el fin de facilitar la realización de nuestros planes. Para ello, controla las funciones ejecutivas, gracias a las cuales podemos analizar los mensajes que recibimos de nuestro cuerpo y del entorno, evaluar nuestros pensamientos o emociones y planificar nuestras conductas con miras a perseguir nuestras prioridades y proteger nuestra satisfacción con la vida. Estas capacidades mentales directivas se consolidan poco a poco a lo largo de la infancia y la adolescencia. El lenguaje privado es el instrumento principal de comunicación de nuestro departamento ejecutivo a la hora de aprender conceptos nuevos, dirigir nuestro rumbo y superar saludablemente los desafíos que se cruzan en nuestro camino. A través de nuestros soliloquios administramos la energía de que disponemos, programamos estrategias y guiamos nuestros actos para alcanzar nuestras metas. Todo esto apunta al enorme potencial que ofrece el uso constructivo del lenguaje privado. Nombrar para retener, ver y funcionar. Desde los 3 o 4 años, los niños utilizan el lenguaje privado y la repetición en voz alta para grabar en su cerebro nombres de personas y cosas. Y una vez en el colegio, repiten como papagayos los tiempos de los verbos, las capitales de los países y otros datos importantes para aprendérselos de memoria o de carrerilla. Y de mayores, si queremos recordar un número de teléfono que nos acaban de dar, debemos repetirlo en voz alta una y otra vez para que no se lo lleve el potente borrador automático que limpia constantemente los circuitos de la memoria. El joven psicólogo alemán Hermann Ebbinghaus, interesado en averiguar cómo la memoria retiene información, en 1882 llevó a cabo un agotador experimento que duró 3 años y en el que él mismo actuaba de investigador y de investigado. A lo largo de esos años llegó a aprenderse listas de cientos de palabras, incluidos vocablos sin sentido. Su conclusión principal, en su día novedosa, es que retenemos mejor
los nombres y conceptos que podemos pronunciar. Aprendemos con mayor facilidad si pronunciamos los nombres en voz alta y cuantas más veces mejor. Unos años después, el reconocido lingüista ruso Lev Vygotsky señaló que además de ser placentero, el lenguaje privado desempeña una función fundamental en el desarrollo intelectual saludable durante la infancia. En concreto, ayuda a los niños a identificar las cosas que les rodean y a comprender ideas abstractas. Los discursos y advertencias a uno mismo en la infancia son más eficaces cuando los niños se concentran en tareas de aprendizaje ellos solos. Y cuanto más difícil sea la labor o más esfuerzo requiera, más útil les resulta hablar consigo mismos. De hecho, si se les impide que se hablen a sí mismos, los pequeños muestran mayor dificultad para entender o recordar instrucciones y para realizar trabajos tanto mentales como manuales. Las ideas no duran mucho, hay que hacer algo con ellas, decía Santiago Ramón y Cajal, y proponía que se llevaran a la práctica. Este ilustre médico, descubridor de las neuronas y Premio Nobel de Medicina en 1906, también subrayó la importancia del lenguaje privado en la retención de conceptos. Hoy sabemos que si no prestamos atención a las ideas que creamos en nuestra mente o captamos del entorno, desaparecen de la memoria en pocos momentos. A veces ignoramos intencionalmente los mensajes que nos llegan, como ilustra el dicho popular: me entra por un oído y me sale por el otro. Sin embargo, en otras ocasiones no captamos las cosas porque estamos distraídos o no dedicamos el tiempo necesario. Pero si queremos retener sensaciones, fantasías o reflexiones, hay que seguir el consejo de don Santiago y convertirlas en un relato y expresarlas en voz alta. Nuestros monólogos en voz alta resultan muy útiles a la hora de realizar mejor muchas tareas. Además de ayudarnos a retener y recordar, decir en voz alta el nombre de un objeto facilita su localización e identificación visual. Esta conexión entre las palabras habladas y la percepción ha sido estudiada por numerosos investigadores, en especial el psicólogo Gary Lupien. Por ejemplo, pronunciar silla en comparación con pensar sin más en una silla aumenta la agudeza visual del individuo y facilita la identificación de la silla en una fotografía o pantalla llena de objetos. Estos resultados evidencian el poder de las palabras habladas para afinar el proceso visual en el cerebro. Si antes de entrar en el supermercado nos decimos en voz alta los nombres de los artículos que vamos a comprar, los encontraremos más rápido que si no los verbalizamos y solo los pensamos. Más significativo es el hecho de que los rescatadores de supervivientes de desastres que articulan el nombre de la víctima que buscan, la encuentran antes. Numerosos estudios demuestran la utilidad de las llamadas autoinstrucciones, sobre todo cuando estamos llevando a cabo un trabajo difícil o nuevo. Instruirnos interiormente mientras aprendemos nos ayuda a prestar atención, a centrarnos en lo importante y a evitar distracciones. También contribuye a que nos organicemos para programar la tarea que nos proponemos llevar a cabo y a impedir que nuestras emociones nos distraigan. Recordemos, por ejemplo, cuando estábamos aprendiendo a conducir y nos decíamos: el pie sobre el acelerador, las manos en el volante, más lento en la curva que viene. Ahora pon el intermitente. Con el tiempo, el lenguaje interior abarca más situaciones.
Hoy voy a tener un buen día. Nos animamos al despertar por la mañana de buen humor. O por el contrario, me he levantado con el pie izquierdo. Antes de salir de casa nos preguntamos, ¿se me olvida algo? ¿Me llevo el paraguas? También nos recordamos cosas que debemos hacer. Acuérdate de felicitar a la abuela, que mañana es su cumpleaños. Nos autocriticamos. Has metido la pata. Nos perdonamos. No ha sido para tanto, eres humano. Nos animamos. Venga, adelante, hoy es tu día. Nos tranquilizamos. Cálmate, tranquilo, no exageres. Y hasta nos reñimos, como el tenista que se abronca en voz alta después de fallar un saque. Leí hace poco que una compañía de electrodomésticos en California consiguió aumentar la productividad de sus empleados, exigiéndoles que antes de salir de casa repitiesen 30 veces delante del espejo: «Soy un tipo estupendo». Estos trabajadores se motivaban autoelogiándose en voz alta. Hablarnos también nos ayuda a distanciarnos emocionalmente de una situación comprometida y a controlar mejor nuestra emotividad. Por ejemplo, a la hora de ejecutar tareas estresantes como una entrevista para conseguir un trabajo. Esto se ha demostrado en estudios que miden la actividad de las áreas del cerebro que regulan las emociones. Quienes bloquean el lenguaje privado tienen más dificultad para controlarse y actúan con mayor frecuencia de forma impulsiva. Las palabras que nos decimos también sirven para estimularnos en momentos de desaliento. De hecho, dirigirnos a nosotros mismos con expresiones de ánimo constituye una estrategia que favorece la eficacia en tareas que requieren esfuerzo y persistencia. De ahí que si impedimos a una persona los soliloquios durante ejercicios que requieren concentración y fuerza de voluntad, reducimos su capacidad para llevarlos a cabo con éxito. Autocontrol y lenguaje privado. Entre las funciones ejecutivas fundamentales está el autocontrol, la aptitud para frenar de forma consciente los impulsos o arrebatos y para esperar o retrasar voluntariamente la gratificación inmediata con el fin de perseguir un objetivo superior. Gracias al autocontrol podemos desarrollar estrategias a largo plazo. A este respecto, hablarnos del modo adecuado en el momento oportuno fortifica nuestra capacidad para frenar nuestros impulsos y nos ayuda a controlar nuestro comportamiento en situaciones estresantes, lo que nos permite gestionar momentos difíciles, resolver conflictos en nuestras relaciones y mantener un estilo de vida saludable. De pequeños nos decimos a nosotros mismos las cosas que debemos o podemos hacer y las que no, de acuerdo con las instrucciones que recibimos de los adultos. Buena muestra de ello es ese niño de 3 o 4 años que está solo en su cuarto y, movido por la curiosidad, se acerca a un enchufe de la pared que su madre le ha prohibido reiteradamente tocar porque es peligroso. A medida que el crío acerca su mano a la toma eléctrica, se repite en voz alta: no tocar. Estas autoadvertencias ayudan a los pequeños a ejercer el control de sus impulsos e incorporar en su repertorio las pautas de conducta que los adultos les enseñan. En la infancia aprendemos también que hablarnos en voz alta en la oscuridad no solo disminuye el miedo que sentimos, sino que incluso puede ayudarnos a encontrar la salida y, en consecuencia, la luz. Unas palabras de apoyo y un consejo en voz alta nos distancian de la amenaza que nos abruma y nos permiten tomar decisiones constructivas. Además, el lenguaje privado refuerza nuestra capacidad para mantener la atención en lo que es importante y no distraernos. El control de los impulsos
es una cualidad fundamental para vivir y convivir desde la infancia. La capacidad de controlarnos es esencial para las relaciones sociales y el progreso de la humanidad, ya que sin ella, ciertas actitudes y conductas positivas de la vida, como el ahorro, el estilo de vida saludable o la resolución pacífica de los conflictos, serían imposibles. Nuestra capacidad ejecutiva incluye una parte caliente, intensa y emocional, y otra fría, racional y calculadora. Está demostrado que las personas a las que se les bloquea artificialmente la voz o la capacidad de pronunciar las palabras pierden la facultad de llevar a cabo tareas que requieren la regulación de los impulsos o la toma de decisiones y exhiben conductas impulsivas. El autocontrol requiere motivación y fuerza de voluntad. Llevar las riendas de nuestra impulsividad consume energía mental y esta energía tiene un límite. Esto explica que bajo circunstancias extremas las personas cedan, se rindan o se dejen llevar por sus pasiones. Todos nos enfrentamos a diario a una gran variedad de tentaciones. A menudo es conveniente posponer la gratificación inmediata con el propósito de conservar relaciones, evitar complicaciones y programar metas a largo plazo. Son muchas las investigaciones que demuestran que los soliloquios pueden convertirse en una herramienta esencial para regular nuestros impulsos y tomar decisiones en situaciones comprometidas. Nuestros monólogos privados nos ayudan a autorregularnos, al aconsejarnos cómo actuar en un momento dado o qué situaciones buscar o evitar. Este es el caso de las expresiones de aliento que nos decimos en el gimnasio para no tirar la toalla. Sigue, no te rajes, esto es bueno para ti. Y de las recomendaciones para evitar el enfrentamiento en situaciones conflictivas. Cuenta hasta 10. Resistir tentaciones es una capacidad única de nuestra especie y el lenguaje privado es el instrumento fundamental que nos permite gestionarla. Nos repetimos continuamente mensajes con la intención de controlarnos, ya sea para seguir corriendo cuando estamos cansados, para parar de comer aunque nos apetezca una porción más, para decir no gracias a la próxima copa o para contenernos y evitar explotar en una discusión acalorada. En ciertas circunstancias de peligro, el miedo resulta a veces tan abrumador que se convierte en pánico. En estas situaciones de emergencia, hablarnos en alto nos ayuda a neutralizar el intenso pavor que sentimos y puede incluso salvarnos la vida. El pánico es una emoción apabullante, una mezcla de terror e indefensión ante una amenaza real o imaginaria que perturba el juicio y nos incapacita para responder con eficacia a sucesos que ponen en riesgo nuestra vida. Funciones ejecutivas fundamentales, como el autocontrol y la capacidad de analizar la situación de un modo racional, quedan inhabilitadas por el pánico, que consume en pocos minutos nuestra energía y obnubila nuestra capacidad de discurrir con sensatez. Ante cualquier situación de peligro, quienes se hablan a sí mismos para tranquilizarse y planear cómo salir del trance, experimentan menos miedo y tienen más probabilidades de sobrevivir. Este es el caso de esos bañistas que alguna vez se ven arrastrados mar adentro por alguna corriente traicionera y sin embargo logran superar el peligro. Muchos recuerdan que su primera reacción fue nadar con todas sus fuerzas contra la corriente que los alejaba inexorablemente de la playa, pese a que ni los mejores nadadores pueden resistirse a la fuerza del mar. En esos momentos cruciales, lo que de verdad salvó su vida fue hablarse en voz alta hasta persuadirse de que lo mejor era dejarse llevar por la corriente y nadar poco a poco en paralelo a la playa hasta lograr salir del agua que los arrastraba.
Escuchar la voz de nuestro sentido común y los consejos de la propia intuición y razonamiento nos ayuda a tomar medidas protectoras eficaces para salir airosos de situaciones peligrosas e incluso salvar el pellejo. Sin duda, las conversaciones conmigo mismo me han servido en numerosas ocasiones para enfocar la atención, regular los impulsos, analizar las opciones y guiar mis decisiones, sobre todo en circunstancias complicadas e intensas que ponían a prueba mi estabilidad emocional, como las que viví la soleada mañana del martes 11 de septiembre de 2001. Me encontraba en el despacho de la Corporación de Sanidad y Hospitales Públicos de Nueva York, cuando me llamaron para que me presentara urgentemente en el Centro de Control de Emergencias, ubicado a 150 metros escasos de las Torres Gemelas. Gracias a la destreza de Víctor Ortiz, mi experto chofer, y a las luces rojas y a la sirena del coche oficial, llegamos en menos de 5 minutos. Allí me encontré con Thomas von Essen, el delegado del servicio de bomberos, quien me pidió que le acompañara al puesto de mando provisional instalado bajo las torres. Mientras caminábamos a toda prisa hacia el puesto, yo contemplaba estremecido las enormes brechas en la parte alta de las torres, de las que brotaban negras columnas de humo y llamas. Abrumado, una parte de mí, intuyendo el peligro, me imploraba que buscase cualquier excusa y me fuese de allí. ¿Qué demonios pinta un psiquiatra en medio de todo esto? Me cuestionaba implacable una voz espontánea interna. No tienes ningún derecho a arriesgar a Víctor, un padre de familia, insistía. Pero al mismo tiempo, la voz de mi yo más disciplinado se batía a la defensiva con estas palabras. Tu presencia aquí es importante. La proximidad al suceso te permitirá transmitir información fiable a los hospitales para que se preparen y quizá salvar vidas. En medio de este intenso diálogo interior, otra voz privada salió al paso para tranquilizarme. Mira, tienes la suerte de estar con Thomas, uno de los mayores expertos en incendios del mundo. La conclusión de este acalorado soliloquio fue que me quedé allí. Entre paréntesis os contaré que Víctor y yo salimos con vida de aquella catástrofe gracias a que cuando intenté hablar urgentemente con el hospital más cercano para avisar de lo que estaba ocurriendo, mi móvil no funcionaba y un desconocido se ofreció a acompañarme a un edificio cercano para que pudiese llamar desde un teléfono fijo. Pocos minutos después, mientras hablaba con el director del Hospital Bellevue, se derrumbó la primera torre y aplastó a los bomberos con los que yo había estado en el puesto de mando apenas minutos antes. Y es que hay experiencias en la vida que son maestras muy duras. Primero te someten al examen final y después te enseñan la lección. En definitiva, hablarse a uno mismo nos hace más eficaces, pues no solo alivia el temor y estimula la confianza en nuestra capacidad para llevar a cabo el trabajo en cuestión, sino que además facilita el autocontrol y la toma de decisiones en situaciones de prueba. Por eso, la mayoría de las personas que se paran a pensar en el papel que juegan sus conversaciones privadas reconocen su utilidad a la hora de regular su conducta y muchos llegan a considerarlas indispensables para convivir en armonía y para dirigir de un modo razonable su programa de vida. Mensajes que sustentan la resiliencia. La resiliencia humana es un atributo natural para la supervivencia que consiste en la mezcla de resistencia y flexibilidad, los dos ingredientes fundamentales que nos ayudan a encajar y superar los cambios o adversidades, a adaptarnos y a reinventarnos. Ya nos lo recordó Charles Darwin en El origen de las especies en 1859.
No son los más fuertes ni los más inteligentes de la especie los que sobreviven. Sobreviven los más flexibles y adaptables. La resiliencia se sustenta en varios pilares que se complementan entre sí. En todos ellos, el lenguaje desempeña una función principal, empezando por los que ya he mencionado. La autoestima positiva, la tendencia a explicar los sucesos que nos afectan considerando sus aspectos más favorables, y las funciones ejecutivas personales, como el autocontrol o la aptitud de regular los impulsos y emociones. A continuación, trataré el papel del lenguaje privado en la localización del centro de control en uno mismo, en fomentar la esperanza y los pensamientos positivos, y en avivar la conciencia de los motivos personales que dan significado a la propia vida, incluyendo las conexiones afectivas con otras personas. Un mensaje privado especialmente útil que facilita la superación de adversidades es el que sitúa el centro de control dentro de uno mismo, en lugar de desplazarlo a fuerzas externas. Al hacer frente a cualquier amenaza, quienes se autoconvencen de que dominan las circunstancias o de que el resultado está en sus manos, resisten mejor la adversidad que quienes están convencidos de que no controlan la situación o de que sus decisiones no cuentan, por lo que ponen sus esperanzas en fuerzas externas como el destino o la suerte y se dejan llevar por el conocido que sea lo que Dios quiera. Los primeros se sienten protagonistas y actúan con determinación, mientras que los segundos tienden a considerarse espectadores de los acontecimientos, reaccionan con pasividad e incluso se resignan a su suerte, como esos boxeadores que se persignan antes del combate. Por muchas señales de la cruz que hagan, de poco les servirá si no utilizan su fuerza y sus técnicas al enfrentarse al adversario. En mis años de práctica hospitalaria he comprobado que los pacientes que se declaran capitanes de su barco y se convencen de que el rumbo está en sus manos, luchan con más fuerza contra los males que los afligen que aquellos que se persuaden de que la solución de sus problemas está fuera de ellos y nada de lo que hagan importa. Las personas que evocan con palabras los retos pasados que superaron tienden a confiar en sus posibilidades de superar los retos presentes. Sus éxitos pasados les van a servir de estímulo para no tirar la toalla. Lo lograste en la última prueba y lo lograrás también en esta. Por el contrario, si el recuerdo que evocan es de una situación desfavorable en la que fracasaron, el mensaje que se dan es de desconfianza. Y una vez que superan o esquivan el percance, la explicación, me salvé del accidente porque soy un buen conductor, es más reconfortante que no me maté porque Dios no quiso. La creencia de que ocurrirá lo que deseamos es la esencia del pensamiento positivo. Las personas esperanzadas que se dicen que les van a ir bien las cosas se predisponen a que así sea y tienen más probabilidades de conseguir su objetivo que las de óptica pesimista que esperan que les vayan mal. El lenguaje esperanzador fomenta el sí, puedo, tengo lo que hace falta para lograrlo. Expresiones que nutren la fuerza de voluntad y la diligencia para dar los pasos necesarios y conseguir el objetivo. Ante las calamidades o enfermedades, es normal buscar el apoyo de seres queridos y las promesas de alivio de los expertos del mal que nos aqueja. Sin embargo, para la mayoría de las personas, los mensajes más reconfortantes proceden de sus propias voces internas. Son sus palabras esperanzadoras las que con mayor eficacia les protegen del fatalismo y la indefensión. Un elemento necesario de la resiliencia humana es la conexión afectiva con los demás, aunque solo sea con una persona. Aquellos individuos que sienten una vinculación genuina hacia otros
superan los escollos que les plantea la vida mejor que quienes no cuentan con la atención y el afecto de algún semejante. La predisposición natural a conectarnos también alimenta el motor de la supervivencia. Estoy convencido de que la base primordial en la que se apoya nuestra capacidad para afrontar fuerzas adversas es nuestra extraordinaria capacidad para comunicarnos y convivir conectados afectivamente con otras personas. En tiempos peligrosos, inciertos o de sufrimiento, cuestiones sobre el sentido de la vida irrumpen con fuerza en nuestro escenario del lenguaje privado. Y cuanto más espinosas son las circunstancias y más amenazan nuestra estabilidad física o emocional, más acuciantes se hacen estas preguntas y más relevantes las respuestas que nos damos. Nos parece que si pudiéramos expresar la auténtica finalidad de la vida, comprenderíamos mejor el duro trance que afrontamos y aumentaríamos las posibilidades de superarlo. Entre los hombres y mujeres que he visto personalmente luchar a brazo partido para vencer males terribles o sobrevivir, son contados los que a la hora de darse a sí mismos las razones para vivir, expresaron motivaciones abstractas o difíciles de comprender. La inmensa mayoría de estos luchadores utilizan argumentos concretos, claros y sencillos para justificar su lucha y no tirar la toalla. Concretamente, en sus respuestas a la pregunta ¿y cuáles son tus motivos para vivir?, las razones que citan con mayor frecuencia son el amor a personas importantes en su vida, poder llevar a término una misión o proyecto que consideran esencial, la determinación honorable de no rendirse y, como es natural, el miedo a la muerte. Como apunta con agudeza la frase de Nietzsche, quien tiene un porqué para vivir puede soportar casi cualquier cómo vivir. En definitiva, estos diálogos interiores estimulantes y positivos no están reñidos con la percepción de los riesgos de una situación peligrosa, pero sí lo están con la pasividad y la desconfianza a la hora de afrontarlos. Su principal ventaja es que facilitan la resistencia al sufrimiento físico y al decaimiento mental y fortalecen la capacidad para superar la adversidad. El lenguaje de los deportistas. El lenguaje privado de los grandes deportistas es el mejor ejemplo de soliloquios programados para nutrir la resistencia y flexibilidad que componen la resiliencia. El objetivo de sus monólogos es mantener en todo momento un alto nivel de autoestima y una indestructible perspectiva optimista. Ambas cualidades mentales se encargan de alimentar la confianza en sí mismos y la firme expectativa de triunfo. El optimismo es un ingrediente importante de los atletas competidores. De hecho, en las mismas condiciones físicas, los deportistas de talante optimista se llevan la victoria porque ponen más esfuerzo en ganar la competición, sobre todo en circunstancias difíciles o de desventaja. Aparte del mensaje esperanzador, las palabras estimulantes que se dicen a sí mismos minimizan la percepción del esfuerzo que realizan y neutralizan la sensación de agotamiento. Esto lo saben muy bien los deportistas de fondo. En deportes de equipo, como el baloncesto o el fútbol, las expresiones de ánimo a uno mismo que llegan a los oídos de otros miembros del equipo tienen un impacto añadido, pues estas voces optimistas en situaciones competitivas intimidan al contrincante. Está demostrado que los jugadores de equipos ganadores se hablan a sí mismos y se animan en voz alta con más frecuencia que los perdedores. Otro objetivo del habla de estos atletas es recordarse que el triunfo está en sus manos, que depende de ellos y de sus buenas condiciones físicas y mentales, en vez de recurrir a la suerte o a la casualidad. En efecto, la misión del Departamento Ejecutivo de los Deportistas
durante las competiciones es sustentar la autodisciplina, tomar decisiones estratégicas, mantener una motivación infinita para competir y triunfar con independencia de los obstáculos que surgen en el camino. Además, los diálogos consigo mismos les sirven para darse instrucciones sobre qué hacer en momentos difíciles o inesperados de la competición, como cuando pierden puntos. Sin ir más lejos, los tenistas y sus entrenadores saben que es muy importante desarrollar un buen diálogo privado entre punto y punto para controlar las emociones, concentrarse y anticipar mejor la próxima jugada. Antes de servir o de recibir un servicio, los tenistas de élite se hablan para decirse lo que tienen que hacer con expresiones como «sigue la pelota», «mira, está distraído, ahora es el momento», o para motivarse diciéndose «lo conseguirás, tú puedes». Varios estudios demuestran que los atletas que participan en los Juegos Olímpicos se hablan a sí mismos durante las prácticas y las competiciones, más que aquellos que no cualifican para los Juegos. Sus entrenadores a menudo los acostumbran a hacerlo antes de cada prueba, recomendándoles que se preparen antes del encuentro, diciéndose en alto expresiones positivas o instructivas como «eres el mejor» o «cuenta 3 antes de sacar». Lo más importante es evitar pronunciar palabras negativas o desalentadoras. Los ciclistas, corredores de fondo y otros profesionales del deporte se hablan en privado, sobre todo cuando van llegando al final del ejercicio y el deseo de abandonar es más fuerte. He conocido a muchos que se repiten a sí mismos, en versiones diferentes: «El dolor es temporal, el orgullo es para siempre». Una idea atribuida al campeón de triatlón Dave Scott. Saben que la decisión de renunciar puede ser pospuesta por el efecto de comentarios de ánimo hacia sí mismos. Comentarios que no solo nutren la motivación, sino que también ayudan a regular el esfuerzo y aumentar el rendimiento. Lo importante y lo que diferencia a los ganadores no es solo lo que se dicen a sí mismos, sino cómo reaccionan o responden a lo que se dicen. El novelista japonés Haruki Murakami, en su libro ¿De qué hablo cuando hablo de correr?, describe de un modo inmejorable la utilidad de los monólogos a la hora de participar en maratones, sobre todo el uso de mantras. Estas palabras o frases en prosa o verso que se repiten de forma monótona para uno mismo, por lo general en voz baja, sirven para facilitar la concentración mental en una idea, un lema o en un estado de meditación. Al centrarse en la repetición del mantra, la mente de la persona se protege de preocupaciones o temores que interfieren con la motivación. Los mantras proceden del budismo y el hinduismo, y su uso original era para facilitar las experiencias espirituales. Estos mensajes repetitivos utilizan los mismos canales subliminales que la música. Para Murakami, repetirse machaconamente y en alto: «Soy una máquina, no necesito sentir nada, solo avanzar», era todo lo que necesitaba para mantenerse en piloto automático, no distraerse con pensamientos y llegar a la meta. Cuenta incluso que una frase muy útil que se repiten a sí mismos muchos maratonianos es: «El dolor es inevitable, el sufrimiento opcional». También explica que memorizar un discurso o una poesía mientras uno corre largas distancias es una tarea muy efectiva, y si pronunciamos las palabras al ritmo de nuestro paso, mucho mejor. Si observamos a corredores de fondo durante las competiciones, cada día más populares, en las calles y parques de las ciudades, resulta curioso advertir que todos llevan una expresión seria, pensativa,
como con la mente concentrada en algo significativo o incluso grave. La sonrisa no está presente en las caras de estos competidores, excepto quizá cuando se encuentran inesperadamente con un amigo o un familiar entre los espectadores o cuando recurren a un amago de sonrisa forzada ante la posibilidad de ser captados por alguna cámara al cruzar la meta. En el capítulo que sigue, exploraremos el uso de las palabras en conversaciones terapéuticas con el fin de aliviar o curar el sufrimiento emocional causado por trastornos mentales, resolver conflictos en las relaciones afectivas, sean de pareja o familiares, atajar dificultades en el trabajo, superar desgracias o esclarecer cuestiones existenciales. 9. Terapias de conversación y de grito. A lo largo de la historia humana, nuestros más grandes líderes y pensadores han usado el poder de las palabras para transformar nuestras emociones, para alistarnos en sus causas y para dar forma al curso del destino. Las palabras no solo crean emociones, también crean acciones. Y de nuestras acciones fluyen los resultados de nuestra vida. Tony Robbins, 2000. Todos hemos tenido la oportunidad de comprobar el desahogo emocional que nos produce verbalizar y compartir las dificultades y preocupaciones que nos abruman. Esto explica la abundancia de personas que cuentan incluso los detalles